Las bendiciones de Dios sean para cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que escuchan la palabra de Dios. Les invito a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, vamos a leer de los versículos 26 al 38. El Evangelio según San Lucas, capítulo 26 al 38, dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y el reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Santo Dios, bendito seas, Dios de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, porque cada vez, Señor, estamos más agradecidos cuando recordamos esta fecha tan importante, tan hermosa, ese regalo que nos dice de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, porque tu misericordia la recibimos cada día, Señor. Y gracias por la salvación que obtuvimos a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias Padre misericordioso, gracias Jesús amado, porque fuiste a la cruz en obediencia, dejaste todo para venir a este mundo, para morir por todos los pecadores. Oh Dios, gracias, gracias Señor, porque tú no haces acepción de personas, todos pueden venir a ti, Señor. Por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario, les ofrece la salvación y la vida eterna. Tu bendición en cada hogar, Señor, donde llegue tu palabra. Si hay necesidades, súplela, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso. Si hay enfermos, sánalo, Señor, en todo lo que ellos anhelen en este tiempo, Señor, que sea concedido por ti. Gracias, Dios de los cielos, por tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar pues en este pasaje de la palabra de Dios. El mensaje, hermanos, le he puesto el nombre de María, la más privilegiada de las mujeres. María era una joven doncella, hermanos, desposada con un joven, un carpintero de su pueblo, y este joven era pues descendiente de David. Y vemos, hermanos, que ella pues estaba, quizá María también, hermanos, como su familia estaría pensando, porque todos los hogares, hermanos, de los judíos que sabían que iba a venir un Mesías, esperaban que quizá algunas de sus hijas
podría ser la beneficiada, la que Dios eligiera para que nazca ese Mesías Salvador. Entonces, probablemente María misma y cuántas doncellas como ella estarían esperando ese regalo que Dios les iba a hacer. Pero en este caso, pues dice que aparece un ángel y ella estando en su casa, la visitó un ángel. Ella vivía en Nazaret, de la ciudad de Galilea, en un pueblo que se llamaba Nazaret, para anunciar, hermanos, un hecho, el hecho más glorioso de la historia de la humanidad, el anuncio pues del nacimiento de Jesús. Dice que al sexto mes, dice que había también, hermanos, probablemente si recordamos que a Zacarías se le había aparecido el ángel y su esposa ya tenía también 6 meses de gestación. Entonces, hermanos, la envía pues a la ciudad, esta ciudad de Nazaret, y a esta virgen que era desposada pues con José de la casa de David. Y como todos sabemos, hermanos, y recordamos, pues María era su nombre. Cuando el ángel aparece, hermanos, pues le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué privilegio tan grande, hermanos, que tuvo esta joven. Dios vería en ella, hermanos, atributos tan grandes para haberla elegido para que en su vientre se gestara, pues, hermanos, este Mesías. Y cuando ella, pues, hermanos, ve un ángel, probablemente, hermanos, los ángeles tendrán una apariencia, pues, diferente a las personas. Bueno, yo nunca he visto un ángel, pero, hermanos, debe ser algo sobrenatural y que ella se daría cuenta, hermanos, que no era una persona normal, sino algo sobrenatural, porque ella se queda, pues, hermanos, pensando que por qué la saludan de esa manera: bendita tú entre las mujeres. Y cuando le dice salve muy favorecida, dice, era un término, salve, dice que era un saludo normal, como cuando nosotros decimos hola, nos encontró hola. Y dice que así se saludaban también, salve, diciendo. Entonces por eso le dice salve muy favorecida. Que ella puede entender que dentro de todas las mujeres, Dios Padre la había elegido a ella. Y le dice, pues, bendita todas las mujeres, y ella se turba: ¿qué salutación es esta? Pero ella se queda pensando, está inquieta. María, pues, no podía comprender, hermanos, por qué este saludo. Y bueno, entonces ahí, hermanos, es que ya el ángel le sigue, pues, le empieza a decir: María, no temas, le dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y, hermanos, y dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo se sentiría María, hermanos, cuando escucha esto? Yo creo que se sentiría, pues, tan gozosa, tan feliz y tan insignificante, hermanos, delante de Dios o de este ángel que lo enviaba a Dios, porque ella, pues,
era una persona normal, una joven, pero que tenía cualidades. Para que Dios la haya escogido, tenía cualidades. Era una mujer que amaba a Dios, que honraba a Dios. Era una mujer pues sensible, llamado de Dios. Y seguramente, hermanos, una vida intachable, que Dios pudo elegirla para que ella fuera, hermanos, prestara, vamos a decir, su vientre para que naciera pues el Señor Jesús. Entonces, como ella estaba pues atemorizada al ver a este ángel, y dice: yo soy Gabriel, le dice que he venido pues de parte de Dios, y le dice que ella ha hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, hermanos, es en la forma griega. En el nombre hebreo es Josué, como decimos nosotros, que significa Jehová es salvación. Y el ángel sigue diciéndole: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hacía más de 500 años, hermanos, que el trono de David estaba, no tenía ya, hermanos, rey. Recordemos que hubo un periodo sombrío, un periodo, hermanos, de 400 años que no se escuchaba la voz de Dios. Entonces, los descendientes de David habían gobernado, hermanos, en Judá como dinastía interrumpidamente desde la unificación, hermanos, de Israel como país. Recordemos que primer rey es Saúl, segundo David, tercero Salomón, y bueno, se divide después con Roboam, pero sigue siempre la dinastía de David en el reino del sur, que era Judá, con su capital Jerusalén. Entonces, hermanos, pero había quedado, pues tantos años había quedado ya, hermanos, vacío ese trono. Y ahora viene, hermanos, a decirle de que que él iba a ascender, hermanos, al trono. Como les digo, hermanos, cómo se sentiría pues María cuando le dice esto el ángel. Perturbada seguramente, hermanos. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María escuchaba todo, atónita, temerosa, preocupada, y quizá ella estaba pensando también, hermanos, ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer? Tal vez, hermanos, en ese momento yo estaba pensando, porque ella hace una pregunta y le dice al ángel que María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella, como hemos leído, hermanos, estaba, dice, desposada con un varón que se llamaba José. Ella amaba a José, vamos a decir, era ya su esposo. Por la ley judía consideraba, hermanos, el compromiso de los esponsales como el matrimonio. Entonces, el compromiso matrimonial, hermanos, quedaba finiquitado, pues, una vez efectuados los trámites por el representante del novio. Siempre, hermanos, para pedir a una joven, el novio mandaba, él no venía, sino mandaba a un representante, y él
pagaba la dote al padre. Ahora seguramente que tenía que preguntar si estaba de acuerdo el padre. Mayormente en esos tiempos, hermanos, los padres eran los que decidían pues con quién se iban a casar las hijas. Pero tenía que seguir este trámite, vamos a decir, cómo era el compromiso en ese tiempo. Entonces venía pues, hermanos, el representante del novio, pagaba la dote que el padre ponía, y dice que, hermanos, la dote, ¿por qué pedía una dote? Porque según el padre pensaba que esa chica, esa joven, ayudaba en la casa, en las labores del hogar, y al irse iba a tener una ayuda menos y merecía pues un pago. Y por eso dice él que se fijaba la dote. Entonces, hermanos, después pues de los esponsales, el novio podía pedir ya era su esposa, entonces podía pedirla en cualquier momento. Los esponsales tenían, hermanos, eran considerados ya como el matrimonio. O sea, María ya prácticamente era casada con José. Entonces, después de los esponsales, ya, hermanos, pasaba un tiempo, muchas veces un año o más, porque también, hermanos, de acuerdo a las costumbres antiguas, estas peticiones se hacían cuando eran jóvenes y se esperaba tal vez un tiempo para ya que vaya al hogar como esposa. Entonces, en el aspecto legal, hermanos, del matrimonio, estaba incluidos los esponsales. Por eso es de que ella prácticamente era ya la esposa de José. Entonces, la boda, cuando se celebraba la boda, que ya la novia iba a ir a la casa del novio a vivir, allí, hermanos, era simplemente un reconocimiento del derecho ya celebrado con anterioridad. Por eso es que seguramente María, pues, hermanos, pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Yo pues no conozco varón. Ella era virgen, como muchos piensan, hermanos, que no era virgen y que, bueno, tantas cosas que se hablan, que se comentan, pero ella era una virgen. Ella a mí me está indicando que ella no conocía a varón, no había tenido relaciones sexuales, todavía ella no había ido a vivir con su esposo José. Entonces, ella pregunta esto, pero no por incredulidad, hermanos, no era incredulidad como el de Zacarías. Cuando Zacarías le pregunta al ángel, dice, pero yo soy, ¿cómo será esto? Porque yo soy, mi esposa ya es de edad avanzada y yo también. Entonces ahí había incredulidad, porque él sabía como sacerdote cuántas mujeres, Sara y Abraham, que habían sido un matrimonio de ancianos. Entonces, hermanos, y muchas mujeres más estériles que habían tenido hijos. María por eso pregunta, no por incredulidad, sino decía, yo, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Y ahí pues, hermanos, ella con justa razón, no muestra nada de incredulidad. En cambio, Zacarías, el ángel, por eso lo castiga y él está mudo, sin hablar, hasta que su hijo nace. Y tenía que, las primeras palabras, alabar a Dios. Y luego él pues da una acción de gracias hermosa. Y así vemos, hermanos, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, hermanos, pues vemos cómo está
indicándole el ángel, cómo iba a ser esto. Primeramente, pues, hermanos, le habla del trono de David, que el ángel le dice, pues, que el Señor, ese hijo que iba a nacer, iba a completar, iba a completar, hermanos, esa sucesión, porque dice, reinará sobre la casa de David, de Jacob, para siempre. Entonces, hermanos, vemos que las promesas de Dios le había prometido, hermanos, a David, que su trono nunca estaría vacío. Y a pesar de esos años, pero Dios no se olvidó, hermanos, y a través de Cristo ese trono va a ser ocupado para siempre. Entonces, hermanos, como les decía, como ella pensó esto, José todavía, yo no me iba a vivir con él, no me ha tomado por esposa, ¿cómo sería esto? Pero, hermanos, Dios, el ángel le dice, pues, ¿cómo sería? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice. Significa, hermanos, que la naturaleza humana de Cristo, esa naturaleza humana que iba a tomar, absolutamente pura, porque no había, hermanos, una relación, no había habido una relación sexual, todo iba a ser un acto creativo, una creación de Dios. Entonces, como les decía, la naturaleza humana absolutamente pura, hermanos, se iba a desarrollar en el seno de la Virgen por un acto de creación de Dios a través del Espíritu Santo. Porque le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces, hermanos, vemos que el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que iba a venir, iba a ser, hermanos, iba a tomar la naturaleza humana, pero milagrosamente generada en el seno de la Virgen. A esto, hermanos, se le llama la unión hipostática. O sea que la naturaleza divina se va a unir con la humana de María, que era también una virgen pura, y por eso el Señor Jesús, hermanos, Él es sin pecado, porque si hubiera sido a través de un nacimiento normal entre un hombre y una mujer, nosotros sabemos, hermanos, que traemos el estigma de pecado por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces el Señor Jesús no hubiera sido Dios y hombre, pero hombre sin pecado. Él vivió en este mundo, hermanos, pero sin pecado, porque su naturaleza humana fue absolutamente pura. No fue a través del hombre, sino, hermanos, una obra creativa de Dios. El Espíritu Santo le hizo sombra. Entonces, hermanos, esto pues, esta unión fue el resultado de este nacimiento. Así, hermanos, es algo que no se puede entender, es algo que muchos critican, que no creen, y quizá muchos cristianos también piensan cómo sería verdad, sería mentira, pero, hermanos, nosotros creemos que fue así. El resultado, pues, hermanos, es que, vamos a decir, que el santo, que Dios es bien, hermanos,
como Dios. Él es Dios, deja su trono, su corona y se une, pues, hermanos, entra al seno de la Virgen para nacer. Es algo, hermanos, que no podemos entender, como les decía. No ha habido otro, no conocemos otro hecho semejante de esta unión hipostática entre lo divino y lo humano. Y también, hermanos, tenemos pues que, en contraste, vamos a decir, con las leyendas de la antigüedad, hermanos, leyendas paganas de la antigüedad, respecto a que se unía lo humano con lo divino y tenían hijos. Pero aquí, hermanos, no hubo intervención física. Así que ella, la sombra que le hizo el Espíritu Santo, allí ella concibe. Y ese es como el Señor, hermano, va a nacer completamente hombre, completamente Dios, pero sin pecado. No hubo intervención física del hombre, vamos a decir, solo la mujer. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo proveyó todos los medios físicos para la encarnación. De esa manera fue la encarnación, hermanos, de Cristo. Fue algo divino y humano, y que nuestra mente finita no puede entender. No podemos entender cómo fue. Pero, hermanos, la fe nos hace creer en la palabra de Dios. Y podemos ver, hermanos, que leyendo la palabra de Dios, la vida de Cristo fue sin mancha, sin pecado, fue un ejemplo para nosotros. Entonces, no dudar, hermanos, en estos tiempos que vivimos, hermanos, con esta tecnología de punta y tantas leyendas, tantos cuentos, tantas películas y tantas cosas que se escriben, que se filman, que hay, y que muchas personas ven y hablan pecando, porque al hablar, hermanos, algo que es contra Dios es pecado. Entonces ellos como que normal pecan hablando, pues, pero no, que yo vi una película que hizo esto, el otro, y no es así, hermanos. Nosotros queremos la palabra de Dios. La Biblia dice que fue así. Fue la sombra del Espíritu Santo que se posó en María y ella concibió. Fue así, hermanos, como la divinidad con lo humano, pero sin intervención física, como les vuelvo a repetir. Y así vemos, hermanos, cómo María, pues, al escuchar todo esto, ella no preguntó cómo va a ser, explícame, pero yo tengo ya mi esposo, soy casada, pero bueno, aunque no vivo con él, pero soy su esposa. Pero ella, ¿qué dice? Ella, hermanos, le dice, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y quizá, hermanos, para que ella tuviera un poco, se quedara más tranquila, le dice, ¿no? He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Quizá ella se quedó confundida pensando cómo será esto. Bueno, pero le dice que su prima, la estéril, y que era una persona anciana, estaba también ya embarazada en el 6º mes. Entonces, hermanos,
y le dice que no hay nada, como le dijo a Abraham. También cuando Abraham con Sara, ¿qué le dijo? ¿Habrá algo difícil para Dios? Aquí le dice, hermanos, no hay nada, porque nada hay imposible para Dios. Y es verdad, hermano, nada hay imposible para Dios. Todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, inverosímil, inaudito, no lo podemos entender. Pero, hermanos, para Dios todo es posible, porque es Dios. Aleluya. Y entonces vemos, hermanos, cómo acepta María las palabras pronunciadas por el ángel. Ella se siente contenta. Yo creo que el corazón pues de María se sintió tan alegre, tan agradecida a Dios y sobre todo tan sorprendida que fuera ella la elegida, que ella sea la elegida. Hermano, qué privilegio de esta joven. Y luego pues, hermanos, se pone a disposición de Dios. No le interesa nada, hermanos. Ella está perdiendo tantas cosas, pero ella solamente cree. Ella cree. Qué precioso es, hermano, cuando nosotros creemos sin pensar, ay, ¿será verdad o no será verdad? Es creer, hermanos, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que la verdad. Es la verdad, hermanos, la verdad meridiana, no hay mutación en esa verdad. Quizá, hermanos, decimos de una verdad humana, pero tiene mutación, pero la verdad de Dios es meridiana, es completa, hermanos, no podemos dudar. Entonces, hermanos, ella pues acepta en obediencia y sumisión y se puso completamente a disposición del Señor, con profunda confianza, hermanos, y fe, que él, creyendo lo que el ángel le había dicho. No procuró, pues, hermanos, sacar provecho o recompensas. María consagró su vida, hermanos, al Señor, para ser usada según el propósito de Dios. Qué precioso, hermanos, cuando podemos entregar así nuestra vida, hermanos, a Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Dios con toda confianza. Esta joven, hermano, podemos ver pues ese carácter que tenía sensible a la voz de Dios, se humilla, sumisa, acepta lo que le dice el ángel. Acepta, ¿por qué? Porque amaba a Dios, porque tiene una confianza plena en Dios que no le va a pasar nada, siendo que era ya, hermanos, una mujer prácticamente pues casada. De acuerdo a las leyes de esos tiempos, eran los esponsales, ya era un compromiso matrimonial. Entonces, hermanos, sin embargo, ella acepta. Ahora, hermano, tantas cosas que estaba perdiendo pues María. Quizá lo más grande, hermanos, era su reputación. Lo más grande que podemos tener como mujeres, nuestra reputación. Pero ella la iba a perder. El amor de José, ella tal vez pudo pensar, hermanos, que José la iba a dejar. Pero acepta, no importa lo que puedas perder, pero si Dios me llama, si Dios quiere usarme, yo dejo todo. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, obedecer el llamado de Dios, servirle con todo nuestro corazón, creer. Esta mujer creyó y es bueno, hermanos, que nosotros también, siempre nos critican a nosotros, hermanos, que somos, que no creemos en María y que nosotros, pero hermanos, la Iglesia Católica pues no le dio desde el principio, hermanos, no le dio siempre el lugar tan prominente que tiene ahora María, sino, hermanos,
esa doctrina, hermanos, fue progresiva, fue desarrollándose gradualmente. La creencia, hermanos, en su perpetua virginidad no se hizo sino hasta el año 553 después de Cristo. Ellos dicen que fue virgen, bueno, que hasta ahora es virgen. Pero, hermanos, después el Ave María, que hablan del Ave María, se sancionó recién en el siglo XII. Y el dogma de su ascensión, que dicen que ella también ascendió a los cielos viva, recién, hermanos, fue pronunciado en el año 1950. Entonces, hermanos, nosotros estas cosas no creemos, porque María tuvo también que entregar su vida a Cristo para ser salva. Ella estuvo, dicen, en el aposento alto cuando desciende el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, cómo ella también tuvo que aceptar a Cristo como su Salvador. Por eso en la cruz, ¿qué le dice al discípulo amado? Ahí tu madre, ahí tu hijo. Y ahí, hermanos, bueno, podemos hablar tantas cosas, el tiempo se va, pero nosotros, hermanos, no es que no reconocemos a María, la reconocemos como una mujer ejemplar, como una mujer, hermanos, que tuvo pues el privilegio de ser usada para que sea la madre de nuestro Salvador. Esa sensibilidad espiritual que tuvo, fue una mujer consagrada a Dios, una mujer extraordinaria, ejemplar, digna de ser imitada. Tiene tantas cualidades, fue una mujer consagrada a Dios y un ejemplo para la juventud de hoy. Señoritas que guarden su virginidad, que puedan llegar al matrimonio como debe ser, que se cuiden su reputación. Esta joven era una joven, sin embargo nos da tanto ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos pues que ahora dicen que ella es mediadora, hermanos, la ponen como mediadora porque es la madre de Cristo, dicen, y que es la mediadora entre Dios y los hombres. Y no es así, hermano. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro ser. Entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces tenemos, hermanos, acceso pues al trono de la gracia a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Aceptando a Cristo como nuestro Salvador, podemos pues, hermanos, podemos ir, hermanos, confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, recordemos a María, reconozcámosla como una mujer que amó a Dios con todo su corazón, fue humilde, sumisa a la voluntad de Dios y dejó todo en las manos de Dios para poder ser instrumento en las manos de Él. Que este ejemplo sirva para cada uno de nosotros en consagración, en humildad, y a las jóvenes pues también consagrarse a Dios y conservar también, hermanos, su pudor, su virginidad y sobre todo, hermanos, su reputación en esta sociedad en la que vivimos. Bueno, hermanos, Dios siga bendiciéndonos a cada uno y vivamos en santidad, en amor, sabiendo que el Señor viene en cualquier momento. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.